En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, resultó que Klein y Asik son muy parecidos. Además, se celebra la quinta reunión del Club del Tarot, tocó temas interesantes. Continuamos con Capítulo 115, Trampa. No debes pronunciar mi nombre sin mi permiso. Varios minutos después de que terminara la reunión, Audrey y Alger, que habían regresado a su dormitorio y barco respectivamente, aún podían escuchar las palabras del loco resonando en sus oídos. Su impresión del misterioso y poderoso señor loco era normalmente relajada, tranquila e insondable. Era raro que adoptara una actitud tan severa y arrogante. Por eso, estaban excepcionalmente alarmados. Se sometieron sinceramente a sus deseos. No eran ajenos a palabras como esa, pero estas instrucciones normalmente se registraban en el Apocalipsis de la Noche Eterna o el Libro de las Tormentas. En el distrito oeste de la ciudad de Tingen, en la calle Narciso, Klein abrió las cortinas y dejó que la luz dorada del sol entrara a raudales en su dormitorio. Había inspeccionado la estrella que previamente envió una oración después de que Justicia y el hombre ahorcado se fueran, pero esta vez no obtuvo ninguna información. Dado que la estrella carmesí tenía la capacidad de almacenar oraciones, similar a enviar mensajes fuera de línea, Klein creía que el joven que hablaba Jotun no había vuelto a orar desde las 2 últimas veces que entró al mundo por encima de la niebla gris. Esto le hizo sospechar que no quedaba ninguna esperanza para los padres del joven, y que el joven había decidido darse por vencido. De espaldas a la luz del sol, Klein caminó hasta el borde de su cama y se acostó. No quería moverse. Sabía que no debería perder el tiempo y dirigirse al club de adivinación y continuar con el proceso de digerir la poción, pero no quería moverse. Se acostó en silencio en su cama, disfrutando de su raro descanso. Tenía un horario completo de martes a viernes, lecciones de misticismo y prácticas por las mañanas, entrenamiento de tiro y combate por las tardes. Estaba mentalmente agotado cuando llegó la noche. No hubo cambios en su rutina matutina el sábado, pero tuvo que vigilar la puerta Chanis por la tarde. Se habría quedado bajo tierra hasta el amanecer del domingo. El domingo por la mañana era hora de que Klein recuperara el sueño. Por la tarde, las circunstancias determinarían si iba al club de adivinación. El lunes por la mañana, acababa de regresar de la Universidad de Coy por la mañana y tenía la reunión de tarot por la tarde. También tuvo que pensar en la cuestión de actuar como vidente. En otras palabras, había estado ocupado toda la semana, sin tiempo para descansar. Por lo tanto, todo lo que Klein quería hacer era holgazanear, acostado en su cama como un perdedor, sin hacer nada más que soñar despierto. No, ¿cómo puede ser tan inútil el jefe de una organización secreta? Si la señorita Justicia y el señor ahorcado se enteraran de esto, su impresión de mí se haría añicos. Klein enterró la cara en la manta y se motivó. Tengo la fórmula de la poción de payaso. Todo lo que necesito hacer ahora es digerir completamente la poción de vidente. Tengo la fórmula de la poción de payaso. Todo lo que necesito hacer ahora es digerir completamente la poción de vidente. Murmuró para sí mismo y luego se incorporó. Klein sacó una moneda de bronce de su bolsillo y rápidamente adivinó si era conveniente para él ir al club hoy y obtener una respuesta definitiva. 5, 4, 3, 2, 1. Después de la cuenta regresiva, se obligó a pararse derecho y caminó hacia el perchero antes de elegir su traje y su sombrero. En la sala de reuniones del club de adivinación en la calle House, Klein se sentó en un rincón sombreado y bebió un sorbo de su té negro Cibe mientras leía la prensa honesta de la ciudad de Tingen. No había muchos miembros a su alrededor, solo 6 o 7. Justo cuando se reía del error gramatical utilizado en un anuncio de trabajo, vio a un Glacis con monóculo entrar con un sombrero de copa de seda en la mano. Junto a él había una dama vestida de azul de unos 30 años. La dama tenía las cejas curvadas y los ojos grandes pero apagados. En su mano izquierda, llevaba un sombrero intis decorado con las plumas de un cisne negro. Ese sombrero es ridículo. ¿No le dolería el cuello con eso? Klein se dijo a sí mismo. Miró y se masajeó la glabela, como si aliviara su fatiga. A través de su visión espiritual, notó que Glacis y la dama estaban sanos, pero estaban ansiosos, enojados y nerviosos. Buenas tardes, Glacis. Ese señor Lanebus no era un tipo de confianza, ¿verdad? Klein preguntó con una sonrisa, permaneciendo sentado. Glacis le había pedido una adivinación sobre invertir en la empresa siderúrgica de Lanebus. Glacis había obtenido una sugerencia negativa, pero al darse cuenta de su indecisión, Klein creyó que había corrido el riesgo de todos modos. Klein esperaba que el hombre no hubiera invertido todo lo que tenía. Por lo tanto,
Klein hizo inmediatamente la asociación y el juicio cuando vio los colores de sus emociones. Glassis se congeló por un momento, luego dejó escapar una sonrisa amarga. Realmente lamento no haber escuchado la sugerencia que adivinaste para mí. Esta es la segunda vez que digo algo así, esperemos que no, creo que no habrá una tercera vez. Giró la cabeza y miró a la dama con algunas arrugas. Señora Cristina, mire, el señor Moretti ya había adivinado nuestro motivo para venir aquí sin siquiera hablar. Es el adivino más mágico que he visto en mi vida. Estoy más que dispuesto a describirlo como un vidente. Buenas tardes, señor Moretti. Hemos venido aquí precisamente por la Nebus. Cristina hizo una simple reverencia, claramente ansiosa y nerviosa. Nos dirigimos a Topaz. Glassis estaba más sereno. Señaló la puerta de la sala de reuniones con la barbilla. Klein se rió mientras se levantaba. Este es el trabajo de un adivino. Siguió el camino hacia la habitación vacía de Topaz. Glassis cerró la puerta de madera y caminó hasta su asiento mientras suspiraba. La Nebus ha desaparecido. Dio la excusa de ir al condado de Sibelius para supervisar la excavación y se fue de Tingen para no volver jamás. Enviamos a alguien a buscarlo en una locomotora de vapor y descubrimos que la mina de acero a gran escala de la que habló solo existía en el mapa. Por suerte para mí, recordé tu consejo y solo invertí un tercio de lo que inicialmente tenía la intención de invertir. De lo contrario, habría perdido a mi familia y mi vida. Las pupilas de Klein estaban más oscuras de lo habitual cuando miró a las dos personas frente a él. Preguntó, un poco curioso. Antes de tomar una decisión financiera tan importante, no elegiría un representante y determinaría si lo que dijo era cierto en la cordillera de Ornasis en el condado de Sibelius. Cristina respondió rápidamente, nuestro representante fue engañado por la gente que empleaba la Nebus, el lugar que alquiló y la tierra que estaba vallada. Klein no les hizo más preguntas. Mantuvo su actitud evidente y preguntó, ¿qué deseas adivinar hoy? Deseamos ver si esto se puede salvar o no, dijo Cristina mientras miraba a Glassis. Klein tomó un papel y una pluma estilográfica. Entonces hagamos una adivinación de astrolabios. Preguntaré y tú responderás. Entre las preguntas, Klein marcó la constelación Atronador y los símbolos correspondientes de varias situaciones antes de completar el astrolabio. Usó más elementos en su astrolabio de los que tendría una persona común. El método que iba a utilizar para interpretar el astrolabio lo iba a acercar a la verdad. Señor, ahora se encuentra en una encrucijada. Si no se reprimen y sucumben a su codicia y ansiedad, caerán más en el abismo y nunca podrán liberarse. Pero si puedes ser paciente y esperar persistentemente sin ser codicioso, entonces tendrás la oportunidad de ver la luz del sol, dijo Klein, su tono pausado. Entiendo. Cristina asintió. Ella pensó por un momento antes de decir, señor Moretti, ¿puedes adivinar el paradero de la Nebus? No lo creo. La información que la Nebus dejó atrás es probablemente falsa, incluso su nombre podría no ser real. ¿Cómo puedo adivinar algo? A menos que pueda darme detalles muy específicos, o un artículo que lleva consigo todo el tiempo, respondió Klein con sinceridad. Cristina guardó silencio por un momento antes de empujar una nota de un sol y hacia Klein. He escuchado de Glassis que eres un verdadero vidente, que es respetuoso y temeroso del destino y no codicioso de dinero. Puedes pensar en el resto como propinas que le estoy dando al club. Gracias por confiar en mí. Se puso de pie y se despidió antes de irse rápidamente. No codicioso de dinero. No, soy un hombre materialista. Klein lamentaba sus acciones de actuar como charlatán. Al ver a Cristina irse, Glassis cerró la puerta y preguntó, ¿realmente no hay manera? Te dije el camino hace un momento. Klein sonrió mientras se echaba hacia atrás. Glassis suspiró. La Nebus huyó con más de 10.000 libras y sus víctimas sumaron más de 100 personas. Por suerte para mí, solo perdí 50 libras. Esos eran mis ahorros y no tengo deudas. Pero la señorita Cristina invirtió 150 libras. Para ella, esa no es una suma que pueda soportar fácilmente. ¿Has llamado a la policía? Klein de repente sintió ira hacia el tramposo después de escuchar la suma de 10.000 libras. Uno podría ser considerado rico incluso en Backlund con dinero así. No sé si la policía solicitaría la ayuda de los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o a la mente colmena de maquinaria para un caso simple como ese, pensó Klein, un poco distraído. Glassis asintió y dijo, ya hicimos un informe policial. La policía está prestando mucha atención a este caso.
Después de mucha discusión, estamos dispuestos a retirar una parte del dinero que obtendríamos como recompensa. Uno puede obtener 10 libras como recompensa si logran proporcionar pistas sobre el paradero de la Nebus. Si puede dar una ubicación precisa y ayudar a la policía a atrapar a la Nebus, puede obtener una recompensa de 100 libras. ¿10 libras por una pista? ¿100 libras por atrapar a la Nebus? Los ojos de Klein casi brillaron después de escuchar eso. Su respiración se volvió pesada. Le preocupaba cómo pagaría al detective en el futuro. Apenas podía afrontar la segunda fase del pago con el salario extra de 3 libras que recibió esta semana, pero si el investigador privado lograba completar su misión en la próxima semana, entonces no tendría suficiente para pagar lo que prometió. Le faltarían algunos soli, siempre que no tuviera que gastar sus ahorros en otra parte esta semana. Quizás la policía tenga algunos artículos pertenecientes a la Nebus, pero no serán muy útiles si ya se fue de Tingen. Klein sintió una mezcla de emoción y decepción. En la siguiente hora y media, Klein consiguió otros 2 clientes debido a la recomendación de Angélica. Uno era una adivinación para un niño de 1 año. Klein inmediatamente dibujó el astrolabio de nacimiento correspondiente y lo explicó, para satisfacción de su cliente. El otro estaba buscando un artículo. Klein usó la lectura del tarot, junto con la adivinación de los sueños, para darle un área general. Esto dejó a su cliente muy sorprendido, porque nunca había visto a un adivino que pudiera darle información tan precisa. Quizás podría obtener fondos suficientes simplemente haciendo adivinaciones para otros. Klein, que había recibido algunas propinas, se puso el sombrero, sostuvo su bastón y caminó hacia la salida del club. En ese momento, vio a Cristina entrar al club una vez más con una niña con sombrero para el sol a su lado. Cristina vio a Klein e inmediatamente se acercó a él. Ella preguntó suavemente, «Señor Moretti, ¿dijiste que podrías intentar adivinar el paradero de la Nebus si había algo que le pertenecía?» «Eso es correcto». Klein asintió. Cristina exhaló un suspiro de alivio y preguntó en tono serio, «¿Entonces su hijo es algo que le pertenece, eh?» Klein estuvo momentáneamente un poco perdido. Capítulo 116. El hijo de la Nebus. Cristina no se dio cuenta de la mirada en blanco del vidente. Echó un vistazo a Angélica en el mostrador de recepción, bajó la voz y dijo, «Me refiero al hijo de la Nebus». Extendió la mano para señalar a la joven del sombrero y dijo, «Esta es mi sobrina, Megose. Su madre es mi hermana mayor. Lo siento mucho y lamento haber pensado que la Nebus era un joven sobresaliente en ese entonces, y le presenté a Megose a la Nebus, que era soltero. Luego se convirtieron en amantes». Los padres de Megose también estaban contentos con la Nebus al principio. Planearon invertir todos sus ahorros en la empresa siderúrgica después de comprometerse. Afortunadamente, antes de que eso sucediera, la Nebus se escapó. Su familia no tuvo pérdidas que pusieran en peligro su vida. Desafortunadamente, mi hermana y mi cuñado tienen que explicarles a sus familiares y amigos por qué se cancelará la ceremonia de compromiso, y tienen que preocuparse por el hijo que Megose está teniendo. Creemos en el dios del vapor y la maquinaria, no somos creyentes del Señor de las tormentas. No creemos en la castidad antes del matrimonio. No culpamos a Megose, e incluso la compadecemos. Sin embargo, la existencia del niño dificulta las cosas, especialmente porque tiene un padre así. Se aprovechó de la gente tanto económica como sexualmente. Klein miró a Megose, que estaba parada en silencio junto a ella. Entonces se dio cuenta de que la dama era toda una belleza. Tenía una frente brillante, cabello largo y rubio y un par de ojos grandes como los de Cristina. Parecía deprimida pero tranquila, y sus labios estaban fuertemente fruncidos. ¡Qué estafador enfurecedor! E incluso se escapó con éxito. Klein maldijo a la Nebus y dijo después de pensarlo un poco, si fue un niño que ya nació, tengo una manera de adivinar el paradero de la Nebus usando al niño como ayuda. Pero, lamentablemente, esto nos obligaría a esperar unos meses. Sí, esto podría ser un reflejo del resultado de adivinación anterior. Sea paciente y espere persistente sin ser codicioso, entonces habrá una oportunidad de ver la luz del sol. Unos meses, murmuró Cristina para sí misma mientras negaba con la cabeza. No, después de tanto tiempo, incluso si encontramos a la Nebus, no podríamos recuperar nuestro dinero. Miró de reojo a Megose. Su voz bajó inconscientemente cuando preguntó, ¿tienes algo que la Nebus haya llevado antes? No, respondió Megose clara pero gentilmente. ¿Contaría el anillo que me dio? Debe ser algo que haya llevado durante mucho tiempo. Klein negó con la cabeza.
Cristina permaneció en silencio durante un rato y miró a Megose cuando dijo, tienes que tomar una decisión. Creo que quedarse con ese niño haría que tu futuro fuera difícil y espinoso. ¿Le vas a decir que su padre era un estafador y le quitó el dinero a muchas personas, incluido el de su madre? Es hora de ir a la clínica, al hospital. Además, esto podría ayudarnos a encontrar a la Nebus, a recuperar lo que perdimos. Oye, ¿esa adivinación no es un poco dura? No le correspondía a Klein involucrarse en los asuntos familiares de los demás. Por lo tanto, solo podía esperar pacientemente a su lado mientras se satirizaba interiormente de vez en cuando. Megose bajó la cabeza y miró hacia abajo. Ella no habló durante bastante tiempo. Luego, se tocó el estómago y reveló una suave sonrisa. Es diferente a su padre. Será un niño considerado y agradable. Me patea suavemente todos los días, diciéndome su estado de ánimo. Incluso tarareaba una canción, silbaba y usaba música para ayudarme a dormir. Klein escuchó y de repente sintió que algo andaba mal. La primera parte de lo que dijo Megose parecía normal, pero la última parte era como los desvaríos de una loca. ¿Tuvo un problema mental debido al incidente? Klein se llevó la mano derecha a la glabela. Fingió masajearlo para aliviar su cansancio. En ese momento, Megose de repente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando solo una oración. Tal vez su padre regrese en secreto después de que nazca, guardando una parte del dinero para su hijo. Klein nunca esperó que ella respondiera así, y se sorprendió momentáneamente de que se olvidó de activar su visión espiritual. Luego, vio impotente mientras Megose dejaba el club y bajaba las escaleras. Cristina dejó escapar un suspiro y dijo, lo siento, señor Moretti. Lamento molestarlo, buscaremos uno de los artículos personales de la Nebus que llevaba consigo todo el tiempo. Klein asintió indiscerniblemente. La vio bajar las escaleras y suspiró mientras negaba con la cabeza. A la mañana siguiente, Klein entró en la compañía de seguridad Endrina, saludó a Rosanne y preguntó, ¿dónde está el periódico de hoy? La dulce chica de cabello castaño, Rosanne, lo evaluó y dijo, perpleja, Klein, eres tan raro. ¿Por qué? Klein preguntó en respuesta, sonriendo. Rosanne puso los ojos en blanco y dijo, siempre lees los periódicos durante el descanso del mediodía porque tienes lecciones de misticismo por la mañana. El viejo Neil ya te está esperando en la armería. Descubrí antes que habría un caso que ofrecería una recompensa, así que quiero leer el periódico para memorizar la apariencia del criminal. Quizás algún día pueda encontrarme con la persona. Klein explicó con una sonrisa. ¿Es eso así? Rosanne recogió los periódicos del día y empezó a hojearlos por curiosidad. Se busca la Nebus, ¿verdad? Klein respondió de inmediato, sí. Sí. Malvado estafador. Robó unas 10.000 libras. Rosanne leyó detenidamente durante casi 20 segundos antes de maldecir repentinamente con rabia. Klein compartió el mismo sentimiento. Es realmente ridículo. Incluso yo quiero postularme para hacerse cargo del caso. Rosanne continuó leyendo y negó con la cabeza con pesar. El caso no parece involucrar factores sobrenaturales. Incluso si lo hiciera, pasaría a los castigadores por mandato bajo el Señor de las Tormentas. Klein no entendió muy bien lo que quería decir Rosanne, pero después de tomar el periódico y leerlo, suspiró. Sí, hubo mucha gente engañada. Debe haber creyentes de las 3 iglesias principales, y se decía que la empresa de acero de la Nebus estaba ubicada en el sur. Si un caso estuviera relacionado con factores sobrenaturales y solo involucrara al creyente de un solo Dios, se pasaría al equipo correspondiente. Sin embargo, si involucrara a los creyentes de la diosa de la noche eterna, el Señor de las Tormentas y el Dios del vapor y la maquinaria, se asignaría según el área de jurisdicción. Los halcones nocturnos controlaban el distrito Indus Dorado, el distrito norte y el distrito oeste. Los castigadores por mandato controlaban el distrito este, distrito sur y el puerto, mientras que la tropa de la mente colmena de maquinaria era responsable de las áreas de la universidad y los suburbios. Mientras hojeaba los periódicos, Klein memorizó la apariencia de la Nebus. Tenía la frente regordeta, cabello negro, ojos marrones y un par de anteojos con lentes casi redondos. Él sonrió levemente, luciendo como si se estuviera burlando de todos. Además de ese par de anteojos, la Nebus no parecía tener ningún rasgo obvio y parecía realmente normal. Charló con Rosanne casualmente y luego pasó por la partición, preparándose para dirigirse bajo tierra. Luego, vio al pálido y frío coleccionista de cadáveres Fray y a la autora de cabello blanco y ojos negros, C.E. Catron,
saliendo de la sala de entretenimiento y girándose hacia él. Después de un simple saludo, Klein vio a sus dos compañeros irse y descubrió a Dunn Smith con una cazadora negra al lado de la puerta que abrió. ¿Hay un caso?, preguntó Klein con curiosidad. A esa hora del día, no habría dos halcones nocturnos saliendo juntos sin ninguna razón. Dunn miró con sus ojos grises. Él asintió y sonrió. Parece haber un incidente paranormal en el Distrito Oeste. Envié a Seeka y Fray para comprobarlo, pero no tienes que preocuparte por eso. Hasta que no domines las técnicas de combate, no pretendo enviarte a ninguna misión. Tengo que asumir la responsabilidad de los miembros de mi equipo. Capitán, es una persona tan agradable. Además de la línea del cabello que retrocede y la mala memoria, eres impecable. Klein lo felicitó por dentro. Pidió confirmación. En otras palabras, solo necesito asistir a clases de misticismo y entrenamiento de combate. No tengo que contribuir con nada y aún puedo recibir mi paga. Eso es solo temporal, confirmó Dunn. Solo necesito asistir a clases y hacer ejercicio, y recibiré un amplio sueldo. Es genial pensar en ello, pensó Klein feliz. Espero que no haya más coincidencias. Rezó en silencio. Los días transcurrieron en paz hasta el viernes. Klein completó su entrenamiento de combate y tomó un carruaje de regreso a la calle Besic. Fuera de la compañía de detectives privados de Henry, miró a la izquierda y a la derecha. Confirmado que nadie le estaba mirando, se puso la máscara de gasa, se levantó el cuello de su rompevientos y rápidamente entró en la escalera. Al llamar a la puerta, Klein vio de nuevo al hombre musculoso de mediana edad, el detective Henry. Buenas tardes, señor. Uno de los casos que nos confió está terminado. El detective Henry, de ojos azules, habló con voz ronca por beber y fumar. Klein bajó la voz intencionalmente y dijo, ¿es la información del hombre que apareció en el bar del dragón malvado? El hombre que compró los ingredientes complementarios de la poción espectador. Sí. Henry agitó su pipa humeante. Luego, no dijo nada más que mirar a Klein con una sonrisa. Klein entendió lo que el hombre quería decir, sacó 4 billetes de 1 libra y se los entregó. Este es el segundo pago. Hizo una pausa y agregó, escríbeme un recibo. Su reserva privada de dinero se había reducido a menos de 1 libra. No hay problema. Henry tosió. Comprobó las marcas de antifalsificación en los billetes mientras le indicaba a su personal que trajeran lápiz y papel. Luego, hizo una seña a Klein para que tomara asiento mientras rápidamente escribía un recibo y estampaba un sello en la parte inferior. Después de completar todo, Henry dio una calada a su pipa y dijo, según su descripción, mi asistente y yo esperamos en el bar del dragón malvado durante 3 días antes de ver finalmente a ese hombre. Es un caballero bastante alerta y bueno en la observación. Afortunadamente, tenemos experiencia. Su nombre es Daster Guderian, un médico del asilo mental Colina Verde. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.